Primera de Pedro, capítulo 2, 4 en adelante. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra. Ese texto es muy bueno. Tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén y amén. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? La semana pasada les hice saber que nosotros somos reyes y sacerdotes. Ese es el tema que estamos hablando. Reyes y sacerdotes. Esa es una posición que nosotros tenemos en el reino de Dios. Y quiero hacer un resumen rápido para entrar en lo que quiero hablar hoy y en lo posible terminar. Y decíamos que Dios tiene un diseño, ¿correcto? Y todo lo que Dios hace, ha hecho desde la eternidad pasada hacia la eternidad futura, todo responde a un propósito, y ese propósito tiene un diseño, y ese diseño es inalterable. Cuando Dios diseñó el mundo y creó el mundo, no le preguntó a nadie, no le pidió la opinión a nadie, y el hecho que el hombre se vaya metiendo y, digamos, alterando el diseño, es la respuesta por qué nosotros tenemos hoy en día todos los problemas que tenemos en el mundo y en la iglesia. Hacíamos el ejemplo que el reino de Dios tiene una cultura, y cuando usted va a una empresa, X empresa, siempre las empresas, digamos, el envase hacia las personas es darse a conocer que todos son iguales en su forma de pensar, en su forma de vestir. Tú vas a un McDonald's, tú vas a la Copec, tú vas a la Coca-Cola, y eso es igual en todas partes del mundo, porque ellos responden a un diseño único, singular y particular, que quienes lo crearon así lo diseñaron. Entonces nosotros, cierto que en el cuerpo de Cristo tenemos la multiforme gracia y sabiduría del Señor, pero eso tiene que ver en la asignación en cuanto a los miembros del cuerpo. El dedo no es boca, la boca no es ojo, el ojo no es nariz. En ese sentido, pero es un solo cuerpo. Pero cuando nosotros nos enfocamos el evangelio a las personas, ¿saben? Nosotros alteramos el diseño. Alguien dijo por ahí: no, si la Biblia es clarita. Mira, si la Biblia fuese tan clarita, no tendríamos todas las religiones cristianas que hay. ¿Me está escuchando o no? Porque cada cual interpreta la Biblia, y vámonos y reduzcamos a un espacio más simple: la iglesia evangélica. ¿Cuántas iglesias evangélicas hay en el mundo? Y hablemos de Chile, donde cada cual interpreta la Biblia, y de esa interpretación hicieron su congregación o hicieron su religión. El reino tiene que ver con vida y tiene que ver con naturaleza. Dice que la nueva creación, el nuevo hombre, la nueva criatura, dice que aquellos que Dios, el que está en Cristo
es una nueva criatura. Y esa nueva criatura fue engendrada por Dios. Tiene la vida de Dios y tiene la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su expresión, es decir, Dios siempre ha querido expresarse a la humanidad y lo hace a través del hombre. Lo hizo a través de Adán y lo hace a través de la iglesia. ¿De qué forma? A través de su imagen y a través de su semejanza. Pero para que esa imagen y esa semejanza tenga realidad con el original, entonces Dios inserta su vida y su naturaleza. Y Pedro dice que nosotros tenemos la vida y tenemos la naturaleza de Dios y se manifiesta en la práctica a través de la piedad. ¿Me está escuchando o no? Levanta su mano derecha, diga conmigo, tengo la vida y la naturaleza de Dios. Abraza al que está a su lado esta mañana y dile, tú no eres cualquier cosa. Tienes la vida y la naturaleza de Dios. El problema es que lo natural lleva a las personas a ver en la persona que está al lado el viejo hombre y no la nueva criatura. Te repito lo que estoy diciendo. Siempre nuestra percepción en ver a nuestro prójimo, siempre es en ver el viejo hombre. Pero el viejo hombre se va desgastando de día en día. Todos los días hay algo del viejo hombre que está muriendo en nosotros. Y todos los días hay algo de la nueva criatura que está creciendo en nosotros. Porque el propósito del Señor es que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Tal cual ese bebito que está llorando ahí. ¿Cierto? Ese bebito de aquí a un año no va a estar llorando, va a andar corriendo acá. Y usted va a ver que el proceso del tiempo, lo que fue una nueva criatura, sigue siendo nueva criatura, pero va creciendo en la medida que el tiempo va pasando. Eso es lo que logra Dios cuando siembra su vida y su naturaleza en usted. Usted comienza a crecer en función de su imagen y semejanza. Imagen tiene que ver con reino, semejanza tiene que ver con ejercer el sacerdocio. Por allí quedamos, ¿no? ¿O quedaron más enredados que la semana pasada? Pastor, ¿me lo podría repetir todo? No puedo repetírselo porque ni yo sé lo que dije, hermano. No, así estamos bien. Mire, mañana usted esto lo va a manejar, pero créame, usted va a ser un perito en el nuevo pacto. Levante su mano derecha y diga, quiero ser un perito, un especialista en el nuevo pacto. Nosotros tenemos que identificarnos con esa lingüística. Danae, ella está estudiando terapia ocupacional. Ella estuvo en mi casa hace un par de semanas y ella me explicaba de qué se trata su profesión. Yo tuve que decirle, explícamelo en español. ¿Por qué? Porque ella usa una lingüística que yo no entiendo. ¿Me explico o no? La hermana Gloria, ella hace gerencia en una empresa de salud. Entonces yo entiendo que los códigos que ella maneja, Danae no los comprende del todo, porque son otros códigos. Y en el lugar donde usted trabaja, si yo voy a donde trabaja mi hermano Gustavo, allí al Home Center, él va a manejar puros códigos. Seguramente mientras está conversando conmigo ahí va a estar hablando de qué lindo es el Señor, maravilloso es el Señor, y le suena el teléfono. Sí, lo que pasa es que el código, hermano, me pierdo. Porque según donde tú estés, hay códigos que tú tienes que respetar. El reino tiene su cultura. Y yo quiero derribar algunos mitos esta mañana para terminar el resumen de las cosas que yo dije la semana pasada. 3 cosas que nosotros, el diablo, nos ha penetrado dentro de la iglesia, que más que una bendición, lo que es bendición en un tiempo determinado, créeme que en el tiempo pasa a ser maldición. Una de las cosas que el diablo hizo con nosotros y hace todavía es introducir en la iglesia principios foráneos y culturales. Nosotros hablamos más de cultura religiosa que escritura. Hablamos más de cultura que de escritura. Yo creo que el pentecostalismo hoy en día, más que una bendición, hoy día pasa a ser una maldición dentro de Chile, hermano. ¿Cómo sé? Porque se toma el pentecostalismo como que es bíblico y el pentecostalismo tiene 100 años de existencia.
Entonces yo digo, ¿cómo si el pentecostalismo nació en 1909, que fue una tremenda bendición porque hubo un avivamiento que sacudió el país de América Latina? ¿Cómo era la iglesia antes, pues? Antes no existía la iglesia. No confundamos pentecostal con pentecostés, por favor. Lo que se derramó en Hechos 2 fue el derramamiento en el Espíritu Santo, en una fiesta que se llamaba Pentecostés. Pero tenemos tantas culturas. Y yo vengo de una generación donde el pentecostal disparaba al bautista y el bautista disparaba al pentecostal, que ustedes son puro salto y pura danza y no tienen nada de escritura, y ustedes tienen así un corazón y así una cabeza, y el pentecostal le decía, sí, pero la cabeza de ustedes es así, pero el corazón es chiquitito. Nada de espíritu, mucha letra, y por ahí salió uno, mucha letra mata, y vino uno más vivo y dijo, mata la ignorancia. Yo creo lo segundo, que la letra mata, pero mata la ignorancia. Entonces, nosotros no estamos disparándole al bautista, no estamos disparándole al pentecostal. De hecho, yo vengo de la escuela pentecostal y me considero de corazón pentecostal, para que no confundamos las cosas. Pero por favor, hay más cultura que escritura. Entonces, nosotros no hemos tenido luz, recién estamos accesando a las dimensiones del Espíritu, hermano, y cuando nos tropezamos con algo como que, oye, uno dice, pero ¿dónde estuvimos en un momento determinado? ¿Por qué nos perdimos tanto como iglesia? Entonces hablamos más de cultura que de escritura, y la cultura está tan arraigada que ni Jesús pudo con la cultura porque dijo, vuestras tradiciones invalidan mi palabra. Lo tuvieron al lado, conversaron con él, lo vieron hacer los milagros, pero la cultura era tan arraigada, tan fuerte en ellos, que no pudieron conectarse con las palabras que Jesús dijo que eran vida y eran espíritu. Amén. Por tanto, en ese contexto es que Dios no necesita las buenas intenciones. Levanta su mano derecha, diga, el reino no tiene que ver con buenas intenciones. No tiene que, puede tener las mejores buenas intenciones, como dice Pablo en Timoteo, que gente que son celosas de Dios, pero no tienen ciencia. No vale que usted tenga un buen corazón, no vale que usted tenga buenas motivaciones, no vale que usted tenga todo el deseo y las ganas de servir al Señor. Usted puede ser una persona celosa y ahí que es de para firme, yo soy un celoso defensor, pero Pablo dice son celosos, pero no tienen ciencia. No basta que usted ame a Dios, no basta que usted sea celoso de Dios, no basta que usted tenga buenas intenciones. Lo que debe ir de la mano es que usted no puede ser ignorante. Usted tiene que ser una persona diestra en la palabra. Que la palabra sea la que a usted le esté rigiendo. Por tanto, nuestro aporte en el reino, hermano, es nulo. Porque el diseño ya fue establecido. Cuando Dios llama a Moisés, le detalló con mucha precisión cómo debía ser el tabernáculo. De modo que no tenga Moisés siquiera la oportunidad de decir y que le nazca el chilenismo y diga, es que yo lo podríamos hacer de esta forma mejor. No, el diseño del tabernáculo es preciso. El diseño del arca de Noé fue precisión, hermano. Inalterable. No dio lugar a que Noé pudiese comprar un clavo de más. No hubo indicio de que Moisés compró una camionada más de arena. No. Con precisión. Créame que el diseño de la iglesia es preciso. Y si está inalterable o se ha alterado, no tiene que ver con Dios, es porque el hombre puso la mano. ¿Usted recuerda cuando el arca se estaba cayendo? Y unos hombres con muy buena voluntad quisieron afirmar el arca. ¿Qué les pasó? Se fulminaron allí, ahí mismo, porque el arca, Dios, no necesita que el hombre la sostenga. Dios se sostiene por sí mismo. Escuche esto, Dios tiene el control del mundo. Dios tiene el control de Chile. A Dios no se le ha escapado Chile. Por favor, créalo. Todo lo que está pasando está en el hueco de la mano de Dios. Posiblemente no podamos accesar hoy día qué es lo que está pasando. No tenemos nivel de poder comprender todo lo que está ocurriendo. Pero hay un absoluto y un postulado que lo defendemos. Dios tiene el control de todo. Lo entienda yo o no lo entienda,
todas las cosas ayudan a bien. Dígale al que está a su lado, si estás en problema, dígale, tranquilo, Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos creen eso? Levanta su mano derecha, diga conmigo, diga, Dios tiene el control de todo. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Lo segundo que yo dije es que Dios no tiene sustituto. Nosotros hemos reemplazado en la iglesia muchas veces la celebración, la coinonía, donde Cristo debe ser el centro de todo, y hemos alterado el programa introduciendo cosas que a la gente le favorece, para que la gente se sienta bien. Y cuando esas cosas no están, la gente entonces no se siente bien. Hoy día tocaron menos músicos que la semana pasada. Entonces la gente dice, oye, el culto no estuvo tan bueno porque falló la música, ¿cierto? Pero para el aniversario estuvo bueno porque estaba lleno de músicos allí. Claro, todos deseamos que tengamos tener ojalá el conjunto completo, ¿estamos de acuerdo en eso? Y ojalá mañana tengamos un tecladista, y tengamos un bajista, y tengamos 2 guitarristas, pero eso no es el culto. Donde hay 2 o 3 congregados, allí está el Señor. Pero hermano, eso hay que enseñarlo. Y eso no se enseña. Que Cristo tiene que ser el centro de la reunión siempre. ¿Me explico bien o no? Entonces alteramos a la gente y la gente termina más amando el programa que a Cristo. Y por eso nosotros tenemos gente que se derrumba el nivel más primario de lo que es la vida cristiana, porque nunca echó raíces, es decir, nunca se le permitió o se nos mal enseñó, y ella también nunca permitió que Cristo pudiese ser formado. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a que cuando Cristo está siendo formado en nosotros, hay estructuras, partiendo por las estructuras pensantes nuestras, que comienzan a ser destruidas. No es lo que tú crees, es lo que Dios ya estableció. Amén. Entonces dice que María y José un día partieron con su hijo y al tercer día se dieron cuenta que no estaba Jesús. Jesús llevaba tres días perdido, hermano, y no se habían dado cuenta. Si usted sale con su hijo al mall, ¿ha visto cuando sale con su hijo al mall y se le pierde? Usted grita, María y José andaban en otra. Hay gente que anda en otra, hermano. Se les perdió Jesús hace tiempo, ni siquiera se han dado cuenta que Jesús se les perdió, partiendo por la iglesia. ¿Cuántos quieren recuperar al Señor? Estoy hablando en serio. ¿Cuántos quieren recuperar al Señor? ¿Cuántos creen que podemos recuperar el norte, hermano? Amén. Y lo tercero, y aquí voy a empezar a hablar lo que voy a hablar hoy día, es que una de las cosas que el engaño ha sido que se abortó el ministerio al creyente. Ministerio todo creyente. ¿Qué significa el ministerio todo creyente? Que el Señor estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Efesios 4:11. Y dice que están diseñados de parte del Señor. Ese es el diseño de la iglesia. Para perfeccionar a los santos. Para que los santos cumplan la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Que todos los ministros que son perfeccionados por el ministerio quíntuple edifiquen la iglesia. Allí estamos nosotros. Todos somos ministros de Dios. ¿Me escucha bien o no? Todo, es primera vez allí que se usa la palabra ministerio. Todos somos ministros de Dios. Ministerio todo creyente. Todo creyente fue diseñado por Dios para edificar la iglesia del Señor. Si usted no está edificando la iglesia del Señor, usted la está destruyendo. El que conmigo no edifica, desparrama. Usted tiene una misión que cumplir. Usted tiene una asignación que cumplir. Y como dije la semana pasada, nosotros no fuimos diseñados para estar sentados en una banca. Hermanos, no. Nosotros tenemos que conectarnos con nuestro llamado.
Y no hable del llamado pastor, no hable del llamado profeta. No necesariamente es eso. Ya voy a limitarme a eso. Pero hay una asignación. Es decir, la iglesia tradicional incursionó en un aspecto e introdujo en la iglesia cargos dentro del ministerio. Entonces la gente no trabaja por funciones, trabaja por cargo. Nosotros podemos tener cargo acá también. Por ejemplo, quien está en protocolo. Gente que dice, pastor, yo lo voy a hacer por buena voluntad, pero yo no tengo el llamado. Ese es un cargo. Eso te ríes hoy día y te amargas mañana. Nosotros podemos tener músicos que sienten tengo una carga por tocar. Claro, va a tocar 3 días o 3 semanas y después se va a cansar. Es decir, y no es malo, es decir, nos saca del paso, por decirlo así. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero no es lo mismo tener un cargo que trabajar en el ministerio a partir de funciones que no son determinadas por el pastor de la iglesia, sino por Dios. Yo funciono a partir de la asignación que Dios a mí me ha dado. Y eso nunca para ti va a ser una carga. Nunca va a ser una carga. Vas a asumir retos, vas a asumir desafíos, vas a darle frente a la traición, vas a darle frente a los golpes. Eso es un diseño no para la iglesia, no para la congregación, para la iglesia. Y la iglesia es las 24 horas del día. Usted va a ser una persona inmune a donde quiera que usted se encuentre. Somos ministros de Dios. Levante su mano derecha y diga, soy un ministro de Dios. Pero usted cree lo que estoy hablando esta mañana. Somos ministros, todos somos ministros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 cosas. La iglesia no es un lugar donde yo voy. La iglesia soy yo, las 24 horas del día. ¿Cuál es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Yo soy iglesia. Tengo sentido de pertenencia. Yo soy la iglesia. ¿A qué iglesia tú perteneces? No, yo soy la iglesia. Quiero tratar de sacarlo de lo conceptual y llevarlo a una realidad. Somos la iglesia del Señor. No, estáis mal, tienes que ir a la iglesia. Nota que sacamos a la iglesia del centro. Los sociólogos dicen, es bueno que la gente vaya a la iglesia porque le sana el alma. Analizan la vida. Nosotros somos la iglesia. Si tú eres la iglesia, hay un antes y un después cuando alguien conversa contigo. Tú marcas la diferencia. Tú te encuentras con una persona y te dice, sabes, no sé, tengo problemas, te voy a llevar a la iglesia. En tu caso, si te encuentras el día lunes con esa persona, ¿cuándo lo llevas? El domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Cuántos días pasaron? Para que la realidad en esa persona se haga, el concepto se haga realidad. Una semana. Si una persona que tiene un espíritu de suicidio el lunes, tú lo vas a buscar el día domingo, ya tenéis que ir a verlo al cementerio, ¿sí o no? Estoy hablando en serio, ¿sí o no? Pero si tú cambias y dices, no, yo soy la iglesia. ¿Y dónde te reúnes? No necesito reunirme. Tú te estás reuniendo conmigo, que es distinto. ¿Están acá o no? Ahora, mejore lo que estoy hablando, o sea, procéselo. No lo negocie con su mente, porque no se puede negociar con la mente. Procéselo en su espíritu. Fue lo que el Señor intentó hacer con los discípulos. Muéstranos al Padre. ¿Y cuánto tiempo que estoy con ustedes? No, pues si el Padre está allá y tú estás acá. Entonces le tiene que hablar en la parábola de los pámpanos, ¿se acuerda? La enseñanza. El pámpano, la vid, los frutos. ¿Dónde empieza la vid? ¿Dónde termina el pámpano? ¿Dónde termina el pámpano y empieza la vid? Es una unidad espiritual, la iglesia es organismo. No es una organización. Sin mí nada podéis, separado de mí, nada podéis hacer. Es decir, es una unidad ahí que no se puede separar entre el Padre y el Hijo. Cristo es la expresión
Por eso es que para los judíos Cristo era un Dios lejano. David decía, alzaré mis ojos a los montes. Y miraba para todos lados, se le había perdido Dios, hermano. Tú no puedes decir, alzaré mis ojos a los montes, porque tú no lo tienes lejos. Y eso es lo que Jesús quería establecer. Muéstranos al Padre, porque la cultura judía era el eterno. Mira, cuando tú le dices a la gente, adoremos al eterno, o sea, ¿dónde está? No está en ningún lado. ¿De cuándo que estoy con vosotros? Entonces, la enseñanza es muy simple. Si Cristo es la expresión del Padre a los discípulos, Pablo nos desveló el misterio del Padre, diciendo que Cristo fue la expresión del Padre, pero que la iglesia es la expresión de Cristo. Entonces, si el Hijo dice, ¿desde cuándo que estoy con vosotros? El que a mí me ve está viendo al Padre. La iglesia dice, ¿tú quieres ver a Cristo? ¿Desde cuándo que estoy con vosotros? ¿Quieres ver a Cristo? Mírame a mí. Ese es el punto. Tú eres la iglesia. La iglesia no está en un lugar geográfico necesariamente. Donde tú estás, tú eres la expresión de Cristo a la gente. Y eres una carta y un libro que todo el mundo está leyendo a diario. ¿Me están escuchando? ¿Bien? Y Jesús se lo dice a la samaritana. Le dice, mira, de tu interior fluirán ríos de agua vivo. Dice que nosotros somos la casa espiritual y somos el real sacerdocio. ¿Qué es lo que es una casa? Rápido, ayúdenme. ¿Dónde usted habita? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Una casa. ¿Sabe lo que es una casa? Bueno, dice que nosotros somos casa espiritual. Por lo tanto, el concepto que usted tiene de casa, ahora asocie a lo que usted es. Casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Por qué? ¿Por qué esa revelación? Porque siempre Jesús tuvo en su mente, Dios en su eternidad tuvo en su mente tener una autoexpresión. Entonces siempre el secreto es cómo Dios puede expresarse, de qué forma, de qué manera. Y siempre Dios quiso expresarse. Acuérdense que a Moisés le dijo, yo voy a hacer de ustedes un pueblo santo y un real sacerdocio. Hermano, si esto es viejo. Entonces cuando estableció a Israel como una nación santo, como un pueblo escogido como un real sacerdocio de expresión para que Dios pueda expresarse, yo digo, ahí está donde en algún punto la historia a nosotros se nos pierde. Colosenses dice, Pablo, dice en 3:4, dice, cuando Cristo, mi vida, se manifieste, dice que Él se manifiesta en nosotros. Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo. Primero habla de una vida interior y después te habla de una expresión de esa vida. Es decir, Cristo es mi vida por dentro, pero también es mi vivir por fuera. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, Cristo es mi vida por dentro, pero también es mi vivir por fuera. ¿Entienden o no? Si a ti, hermano, hay cosas que te traen más deleite que Cristo, tú estás en problemas. No nos puede deleitar nada, absolutamente nada, que no sea Cristo en nuestra vida. Mi vida por dentro, mi vida por fuera, y lo vas a expresar en todo, va a ser tu pasión. Lo vas a expresar en tu oración, lo vas a expresar en tu familia, lo vas a expresar en tu vivir diario, lo vas a expresar, ministro de alabanza, los músicos, cuando ustedes ministren, el sonido de esa guitarra, el sonido de esa batería, el sonido de ese teclado, el sonido de esa voz, ¿sabes qué es lo que va a expresar? A Cristo. Cuando tú estés en tu casa iglesia, esa trompeta visible, podríamos llamarle, que es cuando tú hablas, tú haces porque no hay otra vida. Cristo, vuestra vida, no hay otra vida, y es mi vivir por dentro, y es mi expresión hacia afuera, no hay otra razón de vivir. Él es mi prioridad en todo. Pero para eso tiene que ser formado. Pero para eso, como dije la semana pasada, debe dejar de ser un concepto, porque concepto es tu interpretación privada. Y si tú tienes tu interpretación privada de una experiencia con Dios, entonces aquí hay miles de interpretaciones privadas, y Dios no acepta interpretación privada, porque el diseño no se puede alterar.
El primer sacerdote que aparece en la Biblia, en cuanto a expresión, es Cristo mismo, cuando fue el sacrificio allí en el huerto, cuando Dios tuvo que sacrificar un animal y sirvió de expiación y pudo vestir a Adán y Eva luego de su muerte espiritual. Pasaron 1000 años y Dios llama a una familia, la familia de Noé. Esto termina en el diluvio y nuevamente ofrecen un sacrificio y levantan un altar allí. Hebreos capítulo 11 dice, por la fe Abel ofreció mejor y más excelente sacrificio que Caín. Siempre Dios, una etapa de pecado, la termina, pero rápidamente Dios vuelve al diseño original. Y siempre aparece un sacrificio, siempre está Cristo allí en medio de esta experiencia. Sacerdote tiene 2 definiciones. En hebreo es Cohen, diga conmigo Cohen. Y en griego se escribe Yereus. La definición es la misma. Es alguien que estrecha la distancia entre Dios y la tierra. Pero en sí el sacerdote era alguien que estaba saturado de Cristo. Dice que ellos todos los días se ungían con aceite, que era la santa unción. Y esa unción era a la vez era algo exclusivo de ellos porque tenía un perfume que solamente se les era dado a los sacerdotes. Y cuando ellos pasaban por un determinado lugar, ese perfume, no sé si usted alguna vez ha saludado a alguien y el perfume le queda impregnado. ¿Ah? A veces yo llego a la casa y mi esposa me saluda y me dice, ¿con quién estuviste? Perfume de mujer por acá. ¿Ah? ¿Les pasa o no? Porque ese perfume te queda impregnado, a veces te dura como una semana. A veces no da ganas de lavar las camisas, nada, porque el perfume es tan sabroso. Bueno, los sacerdotes, ellos donde iban, ¿sabes qué pasaba? La gente decía, el sacerdote estuvo aquí. ¿Por qué? Porque el olor fragante. ¿O no dice Pablo que nosotros tenemos que elevar un olor fragante de su presencia? ¿O no dice que somos olor grato? Nadie dijo amén, ¿eh? ¿Cómo es tu olor? ¿Hueles bien o no? ¿Por qué usted cree que los leones no se comieron a Daniel? Porque los leones nunca olieron carne. Decían, no, aquí no hay carne, aquí hay puro espíritu. Y los leones no comen espíritu, comen carne. O sea, tú tienes que llegar a un lugar donde vas por la calle y se diga, me dio, no sé si, bueno, para bien, ego que uno tiene. Venía a la iglesia y pasamos por ahí por donde yo vivo y hay un taxi en la cuadra donde yo vivo con mi esposa y lo iba a hacer parar y estaba sin recorrido. Dijo, ¿cómo está, pastor? El taxista. Y yo después recordé, le dije, sí, me fui conversando con... O sea, que bueno, que saben que uno es pastor. A mí me encanta cuando me saludan como pastor. Pero ustedes saben que yo soy escandaloso para saludar a la gente en la calle, hermano. Yo puedo ver a alguien a una cuadra y... ¿Quién vive? Y soy escandaloso, pero lo hago de adrede, para que me diga. No, de nuevo, ¿quién vive? Grita Cristo. Qué pesado el pastor. No, nada que pesado el pastor. A ver, tú tienes que lograr, mira, si no hay que hablar, tu huella, tú llegas a un lugar y lo que tú marcaste es un antes y un después. Porque quedó manchado de aceite, no por un lado. Y el olor fragante de la presencia de un ministro. Nunca te olvides que empecé esta clase diciendo que tú eres un ministro de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Un ministro de Dios. Entonces, cuando ellos pasaban por un determinado lugar, decían, por aquí pasó el sacerdote.
La otra vez oramos estoy viendo a la Claudia, oramos por la cafetería de la Claudia. Claro, ahí la sensación que quedó, el sacerdote es bueno para comer. No, una broma. No, que no digan eso. Oh, ese hay que se comió todo. Que antiguamente se pensaba eso de los pastores, que siempre llegaban a la 1 de la tarde a la casa a visitar. Claro, llegaba justo a la hora del almuerzo. Mira, puro. Y el marido, como era inconverso, decía, este pastor viene a puro comer nomás. Hay una palabra que es fans. ¿Sabe lo que es fans? Fans de Luis Miguel. Fans, dígame un cantante usted, que le guste, no se preocupe. Si estuviese mi esposa acá diría 2 o 3 nombres. Franco Simoni, José Luis Perales le gusta a ella, Manuel González, pero Alejandro Fernández. Usted nota que cuando esa gente llega a un país determinado, ¿quiénes están en el aeropuerto esperándole? Los fans. Fans viene de una palabra griega, que es al culto griego. Entonces, los sacerdotes en el culto griego eran elitistas, de la clase alta. Y ellos cuando entraban, ellos presentaban incienso a sus ídolos, pero no al pueblo. El pueblo estaba afuera, esperando que el sacerdote salga. Y ellos en el culto que hacían eran impregnados de aromas del incienso que ellos entregaban a la adoración a los ídolos. Entonces cuando ellos salían, la gente se tomaban de sus ropas, los abrazaban y empezaban, olían sus ropas. Esos eran los fans. Por eso es que cuando vienen los fans de Luis, porque la gente se tira, ¿cierto? Les toma su ropa. Tú tienes tus fans. La gente que te rodea. O sea, la gente no te ama a ti, sino el olor. La gente no nos ama a nosotros. No, me gusta el pastor Manuel. No, la gente ama lo que hay de Cristo en ti. Pero no, por favor, tiene que ser un cable a tierra. Eso, nunca te olvides de eso. Oh, que predicaste es lindo. No eres tú. Es lo que hay de Cristo en ti. La gente se puede tirarse, abrazarte. ¿Por qué? Porque hay un olor distinto. Y ese olor distinto es Cristo. Es Cristo que está dentro tuyo, pero que se manifiesta también hacia afuera. Por eso que es importante el testimonio. Pasó el sacerdote por acá, dejó puros problemas. Invité a un hermano para que ore por mí, me maldijo. ¿Me están escuchando? Prudencia. Un sacerdote está impregnado con el olor de Cristo. Levante su mano derecha, diga, yo huelo a Cristo. ¿Cree lo que estamos hablando esta mañana o no? Olor a Cristo. De repente sí, puede que salga una carnalidad y el león se tire. Somos sujetos a pasiones desordenadas siempre. Pero cuando la gente se acerque, tiene que oler a Cristo. Gálatas 2:20, fruto del Espíritu. La gente tiene que ver que tú eres una persona paciente. Que eres distinto a los demás. Tiene que haber paz en ti. No pleito siempre. Ahí viene la peleadora, la que siempre anda peleando. ¿Conoces gente así o no? No te acercas, hermano, porque mira, yo no tengo, la gente quiere dejarlo bien, si es cierto, mira, el hermano es bueno, yo creo que él ama al Señor, pero es tan recagüinero. Es que eso no puede, la gente no puede decir eso de ti porque tú dejas un olor distinto. Yo les conté el caso, se me viene a la memoria del hombre que tenía una paciencia tremenda, hermano, era bueno, conoce gente buena. Y le preguntan a él, ¿por qué él era tan bueno, hermano? ¿Cómo lo hace? ¿Estás leyendo algún libro especial? Y él le dice, no, la verdad que yo he aprendido en la vida a que yo nunca debo discutir con nadie. Y alguien le dice, no, pues estáis mal. Tienes razón, estoy mal.
Delante de su mano derecha diga, tienes razón, estoy mal. ¿No? Pero hay gente que de nada hace pleito, de nada hace discordia. Algo así, lo hace así. Qué difícil es y qué fácil a la vez es quedarse callado. Pero nosotros no tenemos la cultura que el que habla al último gana. Nos pasa en los matrimonios. No, cállate. Cállate, hermano. No vas a quedar de perdedor. Para la carne sí. A mí nadie me deja callado. Por eso. La palabra joven, dije, sacerdote, alguien que acerca a Dios al hombre. Y ese es el rol del sacerdote. Mira, cada vez que tú llegaste a un lugar, por el hecho de que tú dejas impregnado con un olor grato, no del todo quizás, pero esa familia o esa persona achicó la distancia entre el cielo y la tierra. Por causa de que un ministro competente del nuevo pacto entiende que es un rey y es un sacerdote. Levante su mano derecha y diga, voy a eliminar la distancia que hay en mi familia entre el cielo y Dios. No, entre la tierra y Dios. Amén. En el cielo, dice la Biblia, enseña en Apocalipsis, que no van a haber ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Apocalipsis 1:16 dice que solamente van a haber reyes y sacerdote. Apocalipsis 5:10 dice lo mismo. Apocalipsis 20:6 dice lo mismo. Reyes y sacerdote. Y Éxodo 19:6 dice que Dios los sacó del desierto, los sacó del mundo para ser un pueblo de reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento habían 3 asignaciones. Y en las 3 asignaciones habían ungimientos. Habían reyes, sacerdotes y profetas. Diga conmigo, reyes, sacerdotes y profetas. A los 3 se les ungía. Pero de los 3, los 2 más importantes eran los reyes y los sacerdotes. Donde había un rey, allí estaba el sacerdote. Donde estaba el sacerdote, estaba el rey. Porque si estaba el rey, estaba el sacerdocio que debía ejercer en el templo. El profeta no estaba allí. El profeta siempre estaba lejos. El profeta venía, ¿sabes cuándo? Cuando el diseño de Dios se había alterado. Y aparecía. Y de algún lado aparecía el profeta. Porque Dios lo estableció como un diseño. Y cuando el rey se apartaba, Elí, aparecía el sacerdote. O si el rey o el sacerdote se desalineaban del diseño, aparecía el profeta, por ejemplo, en el caso de Elí, y le dice lo que le estaba pasando en la casa. Tu casa está mal, le dice. Algo mal estás haciendo. Y así como el profeta era como la rueda de repuesto. ¿Te acuerdas cuando cambiaste la rueda de repuesto, Alfredo? El pobre me trajo a mi casa de allá de Puente Alto y quedamos en pan aquí, hermano, y ahí los 2 cambiando la rueda del vehículo. Los 2, en realidad, él más que yo estaba orando ahí, pero en el auto iba el rey y el sacerdote, y la rueda de repuesto estaba no sé dónde, hermano. Tuvimos que buscarla, apareció la rueda de repuesto. El profeta era como la rueda de repuesto, estaba allí en caso de que el vehículo falle. Ahí estaba el rey David y tenía su sacerdocio. Y aparece un profeta, vaya a saber de dónde apareció. ¿Natán? ¿Era? Y Natán venía pero tiritándola, pero ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le digo? Y empieza, le cuenta un cuento, y había un hombre que tenía 500 ovejitas. Y había un hombre al frente de su barrio, y una casa pequeñita que tenía solamente una ovejita, y saltó de aquí allá y fue y tomó esa ovejita. Y ahí estaba David con esa mente de rey. Y ese hombre le quitó la pobre ovejita. Mi rey, le dice, porque estaba el tipo tiritando. ¿Qué harías tú? Y David dice, hay que matarlo.
Y la ley no decía que había que matarlo. La ley decía que si tú robabas, devolvías 4 veces más de lo robado. Pero como este tipo estaba mal, siempre aquel que está mal está siempre por sobre la ley. Su nivel de moralidad siempre está por sobre la ley establecida. Bueno, le dice, ese hombre que estoy hablando, eres tú. Y chao. Nunca más aparece. El profeta venía. ¿Sabe por qué está el ministerio quíntuple? Y nos es revelado en este tiempo. ¿Por qué están los apóstoles? ¿Por qué están los profetas? ¿Por qué es el pastor? ¿Por qué es el evangelista? ¿Por qué es el maestro? Dice, para perfeccionar a los santos, para que los santos vuelvan al diseño original, que es edificar la iglesia de Cristo. Pero dice, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos, a unos llamó profetas, a unos llamó apóstoles, a unos evangelistas, no todos, pero todos somos reyes y sacerdotes. Porque el diseño empieza con reyes y sacerdotes. Y al cielo dice que solamente hay reyes y sacerdotes. Y esas otras asignaciones del ministerio quíntuple son únicas y exclusivamente que donde están los reyes y los sacerdotes, aparece el profeta. Por eso que dice que el edificio está constituido y establecido sobre esa genética, sobre esa naturaleza que es la apostólica y la profética, y todo lo demás hacia arriba, ese edificio también tiene su vida y su propia naturaleza, que son piedras preciosas. La misma naturaleza de la roca son las piedras preciosas. ¿Me está entendiendo o no? ¿Cómo estoy en la hora? ¿Estamos bien? No para el partido, por favor. Entonces, esa es la tarea nuestra. Diga conmigo, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuáles son las 4? Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El sacerdocio o el sacerdote hacía 4 cosas allí en el tabernáculo. Antes de eso, digo, la iglesia está puesta para oficiar el sacerdocio real. Esto es muy largo, pero solamente decirle que nosotros pertenecemos a la orden, no de Aarón, sino de Melquisedec, que es el sacerdocio al cual nosotros representamos. La iglesia primitiva, cuando nace en su génesis, hacía 4 cosas, que era ministrar la palabra, había coinonía, el partimiento del pan, que era la comunión, y las oraciones. 4 cosas también hacía el sacerdote: encendía las lámparas del candelabro, dice que llenaba el estanque de allí del aceite de oliva, luego dice tercero, encendía los carbones del altar, y finalmente dice que ordenaba la mesa de los panes de la proposición, 6 panes ponía a cada lado. 4 cosas. 4 cosas nos fueron asignadas, 4 cosas hacía el sacerdote y 4 cosas hacían en la iglesia primitiva. Somos reyes y sacerdotes. ¿Qué les parece? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, llévanos al diseño original? Oficie, no permita que la lámpara esté apagada. Usted cuando llega a una casa, como usted es un sacerdote, usted deja impregnado un olor, pero usted también está viendo en la lámpara, no permita que la lámpara se apague. Usted tiene que andar con el aceite, no con el aceite visible. ¿Cuál es el aceite nuestro? El Espíritu Santo. Usted tiene que andar con su lámpara encendida. Usted tiene que ordenar el pan. El pan ahí, eran 12 panes, pero ¿por qué ponía 6 y 6? Porque un sacerdote sabe lo que hace con la palabra, la ordena. Tú llegas a alguien, te toma la Biblia. Sí, pero que la Biblia también dice que Dios es amor, hermana, pero también es fuego consumidor, po. Nota que maneja los panes están un poquito, dile al que está a tu lado, están un poquito desordenados los panes, dile. ¿Qué hace el sacerdote? Te nutre, te adiestra,
Tú dices, es cierto que Dios dice eso, pero tú estás confundiendo porque estás sacando un texto fuera de contexto. ¿Qué tal si pones 6 acá y pones 6 acá? Y como tú llegas y a ti te sobra aceite, tú ministras parte de lo que Dios te ha entregado a ti. ¿Por qué? Como es tu vida por dentro y estás manifestándolo por fuera, también tú estás cambiando un ambiente en ese lugar. Mira qué bueno el Señor. Reyes y sacerdotes. ¿Cuántos asumen el llamado esta mañana? Vamos a estar en pie, ¿eh? Vamos a estar en pie. Reyes y sacerdotes. Pueblo adquirido por Dios. Somos un linaje santo, somos una nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó. Y se lo anuncies ¿a quién? A las tinieblas. Porque si tú eres luz, tú llevas palabra donde hay ignorancia. Siempre. Siempre. Hasta que Cristo sea formado en ti. Todos los días estamos siendo formados. Y cuando somos expuestos a la palabra, siempre la palabra tiene una particularidad, hermano, que nos denota que algo malo está en nosotros. ¿Sí o no? Que algo malo está en nosotros. Sí, Señor.